¿Estamos viendo Excel? Sí, doctora. Ya. A ver, recordando un poquito, habíamos estado revisando la prueba de regresión y correlación lineal de Pearson, ¿no? Habíamos dicho que debemos trabajar con variables que sean cuantitativas y que el objetivo final es encontrar si existe asociación entre estas variables. Son dos cuantitativas para la misma unidad de estudio. Entonces queremos encontrar si existe asociación. ¿Cómo es esa asociación? Puede ser directa o puede ser inversa. ¿Cómo es esa asociación? ¿Y de qué magnitud es esa asociación? ¿Qué fuerza de asociación existe? Cuando encontramos esos valores, lo que estamos demostrando es que si cambia una variable, ¿cómo es que cambia la otra? Si cambia una variable, ¿cómo es que cambia la otra? ¿De acuerdo? Eso es lo que encontramos. Esto es lo que debemos demostrar, ¿no? Lo que debemos encontrar. Cuando decimos correlación, tenemos que calcular un valor R, que es el coeficiente de correlación. Y ese valor R puede ser positivo, puede ser negativo, y es un valor. Esos valores de R van desde -1 hasta +1. El menos significa relación inversa. El más significa relación directa. El 1 o el valor, cualquier valor, representa la fuerza. Dijimos que de 0,5 a 1, positivo o negativo, hay bastante fuerza de asociación. Si es 0, no hay asociación, no existe asociación. Ese es el valor de R. Y cuando hablamos de regresión, la regresión es una ecuación. Es una ecuación que nos permite calcular valores para la variable dependiente. Entonces ahí diríamos, Y es igual a Bx más A. B va a tener un valor que sale de nuestros resultados. Y A también va a tener un valor que sale de nuestros resultados. Entonces en la ecuación solo tendríamos como variables Y y X. X es la variable independiente. Le podemos dar un valor. Y conociendo un valor de X, vamos a poder calcular Y. Si nosotros le damos un valor a X, vamos a poder calcular Y. Esa es la ecuación de regresión. Hasta ahí creo que hemos llegado, ¿verdad? Y nos faltaba explicarles en el Excel. Sí les expliqué que estos resultados se presentan en gráficos. Gráficos bien elaborados con las normas que dimos para la elaboración de gráficos, ¿no? Se presenta en gráficos. Y asociado a este resultado que se presenta en gráfico, dijimos que le hacemos una prueba de contraste, ¿no? Para que ya nuestro resultado esté totalmente respaldado. Y la prueba de contraste que hacemos es T-Student, diciendo que la hipótesis nula, el R de nuestra investigación es igual a 0. Y en la hipótesis alternativa, que el R de nuestra investigación es diferente de 0. Aplicamos el T-Student, interpretamos como ya sabemos interpretar las pruebas estadísticas. Entonces nos faltó explicar cómo sale este gráfico. Ponemos los datos en el Excel. Ya ponemos los datos en el Excel. Siempre en la primera columna va X, la variable independiente. Y en la siguiente columna va Y, la variable dependiente, siempre. Entonces, cuando ustedes decidan hacer una investigación, lo primero que tienen que determinar es cuál es la variable independiente
¿Y cuál es la variable dependiente? Ya saben que la independiente es X y la dependiente es Y. En este ejemplo, ya lo hemos explicado, pero lo vamos a hacer en el Excel. En este ejemplo, estamos trabajando con el consumo de sal, ingesta de sodio. Y la otra variable, la presión diastólica. Queremos ver si están asociadas. Y las tratamos como variables bidimensionales, son dos cuantitativas, son cuantitativas. Entonces, lo primero que tengo que ver es, ¿cuál es la variable independiente? ¿Quién depende de quién? Lógico que la presión diastólica depende de la ingesta de sal. Entonces, la ingesta de sal es X y la presión arterial diastólica o tensión arterial es Y. Tenemos nuestros datos, son cuantitativos y trabajamos como si fuésemos a elaborar un gráfico, porque es un gráfico. Ya conocemos ese procedimiento. Seleccionamos nuestros datos, los dos, seleccionamos. Insertar, menú superior izquierdo, insertar. Y aquí ponemos gráfico de dispersión. ¿Ya? Gráfico de dispersión. Le hacemos clic y seleccionamos el primero. Ya está, miren qué rapidísimo, ya está hecho. Pero aquí nos falta, ¿no? Aquí están graficados los puntos. Aquí hay 15 datos, se ha trabajado en 15 personas. Y aquí también hay 15 puntitos. Y miren cómo están dispuestos los puntos, ¿no? No están sobre una línea perfecta, no están. Están un poquito dispersos, pero clarísimo se nota la tendencia. Nos falta. Ahí no está seleccionado nuestro gráfico. Si le hacemos clic, está seleccionado, se seleccionan los datos. Cuando le hacemos clic, aparece en el menú, diseño de gráfico. Y en diseño de gráfico, al lado izquierdo nos dice agregar elemento del gráfico. Eso ya lo habíamos estudiado para poder agregar los nombres a los ejes. ¿Ya? Para poder agregar los nombres a los ejes. Y al lado dice diseño rápido. Hacemos clic en diseño rápido y elegimos el 9, el modelo 9, el diseño 9. El diseño 9 es el f de X. ¿Ya? El diseño 9 es el f de X. Aquí está ya, miren, cuando he hecho clic en el diseño 9, nos ha salido todo lo que necesitamos. Entonces, lo que ahora queda es editarlo. Borro donde dice series, borro título, lo tenemos que editar. Ponemos el título del eje X, ya sabemos que sería ingesta de sodio, ponemos el título al eje Y ordenamos esto. Aquí ordenamos. Le vamos a dar un poquito más de tamaño, le vamos a poner un fondito para que lo observemos bien. Todo lo tenemos que editar bien, por favor. Editar bien. Primero nos sale la ecuación de regresión. Y es igual. Hay que editarlo, por favor, que no nos dé flojera ahí. Editar, ordenar de acuerdo a cómo se tiene que presentar. Aquí va coma decimal, solo con 2 decimales aproximado al segundo decimal, más 47, coma decimal. Tiene 3 dígitos, yo solo quiero 2, pero tengo que aproximar al segundo decimal, 86. R cuadrado,
se presenta, R cuadrado es el coeficiente de determinación, se presenta en porcentaje. Eso quiere decir que aquí le voy a poner 93,39%. Le doy Enter y le pongo R. R va a ser igual, R se calcula sacando la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Entonces me sale 0,97 si utilizo todos los decimales. Ahí está. Ahí está. Miren ustedes que así se presenta. Pero todavía nos falta un poquito, ¿no? Tenemos que poner el título al eje, el título al otro eje, que los dos ejes sean más o menos del mismo tamaño. Eso no se deben olvidar tampoco, que los dos ejes sean del mismo tamaño. Luego, nos los llevamos al Word y ponemos número de gráfico, el título del gráfico que responda a las 4 preguntas, la fuente del gráfico. Y luego las interpretaciones que saquemos de estos datos que están aquí, de estos datos. Eso es hacer la prueba de regresión y correlación. Repasando otra vez, la primera es la ecuación de regresión. Dijimos que esta ecuación de regresión nos sirve para poder predecir. Mire, ya no dice Bx, ya no dice A, ya no. Ahora solo queda Y es igual a 3,44 por X más 47,86. En este caso, yo le puedo dar un valor a X. Yo puedo decir, ¿y si la persona consume 20 gramos de sal, cuál será su presión? Con esta ecuación podemos trabajar 3,44 por 20 más 47,86. Voy a tener el valor de presión. Por eso decíamos que la ecuación de regresión nos permite predecir, nos permite calcular otros valores. Pero para que la utilicemos, la investigación ha tenido que ser hecha con toda rigurosidad, cumpliendo todo. ¿De acuerdo? El segundo es el coeficiente de determinación R cuadrado, se da en porcentaje. Esto nos representa el porcentaje de casos en el que se cumple esa asociación. Ahí diríamos, ¿no? De 100 casos, en 94 es cierto que si comen más sal, su presión diastólica aumenta. Es cierto. Por eso es peligroso y por eso los médicos alertan a las personas. Y el tercer valor, R097, nos permite decir, existe asociación directa, no, es más, fuerte, ¿no? Fuerte, porque es 0,97. Otra vez, existe fuerte asociación directa, entre paréntesis, R igual a 0,97, entre la ingesta de sal y la tensión arterial. Y se completó la prueba. Ya se completó la prueba. A ver, rapidísimo una vez más. Para obtener este gráfico, en la primera columna ponemos X y en la segunda Y. Seleccionamos los datos, ponemos insertar, buscamos los gráficos de dispersión, seleccionamos el primero y nos falta, ¿no? Vamos al menú, seleccionamos el gráfico, vamos al menú donde dice diseño de gráfico y buscamos diseño rápido. Hacemos clic en diseño rápido y elegimos el diseño 9. El diseño 9, porque el diseño 9 nos va a dar esta información que es importante para nosotros, esa información, ¿no? Esa es la información
que nos va a dar este diseño. Borramos series, borramos título, les dije que nunca pongamos título, ordenemos nuestros ejes que más o menos sean del mismo tamaño y ordenamos nuestros datos, ¿no? 3, así, 47, aproximado a 2 decimales. Y aquí 93,39% y le aumentamos el valor de R, 0,97. Completamos número de gráfico, título de gráfico, fuente, título de los ejes y ya está lista la regresión y correlación lineal de peso. Lo demás es interpretar. Aquí también les habíamos dejado la práctica 16, ¿no? En la práctica 16 tienen 4 ejemplos. Lo que tienen que presentar solamente son los gráficos, completitos como les he explicado, por favor. ¿De acuerdo? Completitos como les he explicado y por ahí hay alguna pregunta para poder utilizar la ecuación de regresión. ¿Ya? Para utilizar la ecuación de regresión. Con eso terminamos la octava unidad, ¿no? Todas las pruebas estadísticas, las que mayormente se utilizan en el campo médico. Y ahora pasamos a la novena unidad. Y la novena unidad es hablar de las medidas estadísticas en epidemiología. Medidas estadísticas en epidemiología. ¿De qué se encarga la epidemiología? Hay médicos, ¿no?, que tienen esta especialidad, son epidemiólogos. ¿De qué se encarga? La epidemiología es toda una ciencia que se encarga, en forma sencilla se los digo, de estudiar la dinámica de las enfermedades, de todas las enfermedades, ¿no? Enfermedades muy antiguas que de repente han desaparecido. Ellos saben cuándo. Enfermedades que han salido, que continuamente están midiendo para saber si se mantiene dentro de un valor que le podemos decir que está controlado o un valor que no está controlado. Si en determinada estación tiene tendencia a convertirse en una epidemia. Todo eso tienen que estudiar. Enfermedades nuevas que aparecen, tienen que ver cómo se contagian, cuál es el número de contagiados, cuánto tiempo están contagiados, etc. ¿En qué época del año hay más contagio? ¿Todo el tiempo es igual? Estudian la dinámica de las enfermedades. Eso hacen los epidemiólogos. Pero ¿cómo es que van a estudiar esta dinámica? La epidemiología está bastante relacionada con la estadística, porque para que puedan decir que la enfermedad está controlada, tienen que contar cuántos casos hay. ¿Está superando el valor que consideran dentro del control? ¿Hay menos que el control? Tienen que contar, tienen que calcular. Entonces, hay estadística que apoya a la epidemiología. Eso es lo que queremos estudiar. Ustedes van a llevar la asignatura de epidemiología. Van a estudiar muchísimas otras cosas más. Por ahí a alguien le interesa y termina siendo epidemiólogo, ¿no? Todas las áreas, todas las especialidades y todas las subespecialidades son sumamente interesantes, pero definitivamente van a tener que elegir una. Entonces, van a llevar el curso. Aquí yo solamente les voy a explicar algunos aspectos que están apoyados por la estadística. Realmente tres partes vamos a estudiar.
En la primera parte hablamos de medidas de frecuencia. Medidas de frecuencia. Las medidas de frecuencia es contar, pues, ¿no? Tenemos que contar y tenemos que resumir cuánto tenemos de cada forma. Eso ya lo hemos estudiado en la primera fase. Estas medidas ya las conocemos y se utilizan también en epidemiología. Proporción. ¿Cómo se calcula la proporción? La proporción se calcula dividiendo subconjunto entre conjunto. Subconjunto entre conjunto. Por ejemplo, aquí podríamos decir, ¿no? Tenemos una población de 25,000 habitantes. Y dentro de esos 25,000 encuentran 1.500 con diabetes. Entonces decimos 1.500 es el subconjunto, 25,000 es el conjunto. Dividimos y tenemos 0,06, en porcentaje 6%. Concluimos diciendo, el 6% de esta población tiene diabetes. Eso es una proporción. Estricto, subconjunto dividido conjunto. Otra medida de frecuencia es la razón. También hemos estudiado razón. Y razón es dividir un grupo entre otro grupo. Si seguimos con el mismo ejemplo, en esta población de 25,000 vamos a tener 1.500 con diabetes y vamos a tener 23.500 sin diabetes. Entonces yo puedo comparar qué relación hay entre un grupo y otro, con diabetes, sin diabetes. Yo les dije que cuando dividimos un grupo entre otro grupo para calcular razón, ahí depende de cada quien qué poner en el numerador. Siempre con buen criterio que nos permita hacer una buena interpretación. Entonces, aquí yo digo 1.500 sí tienen diabetes. 23.500 no tienen diabetes. Yo estoy haciendo a 1.500 como 1, estaría en el denominador. Y estoy dividiendo 23.500 entre 1.500. Y me sale 16. ¿Cómo interpreto? Podríamos decir, por cada 16 que no tienen diabetes, hay uno que sí tiene. ¿De acuerdo? Esa es razón. Siempre buscando una buena interpretación. Nadie nos va a decir qué pones en el numerador y qué pones en el denominador. Hay que buscar una buena interpretación. Otra medida de frecuencia es la tasa. La tasa es una proporción. La tasa es una proporción. Pero deja de ser proporción porque le agregamos el tiempo. Ya deja de ser proporción porque le agregamos el tiempo. Si le agregamos el tiempo, pasa a llamarse tasa. Puede estudiar en un mes, en un año, en horas, en días, etc. Si le agregamos el tiempo, pasa a ser tasa. Y aquí para epidemiología vamos a agregar dos medidas que no las hemos estudiado, ahora las estudiamos en esta unidad. Prevalencia y la otra es incidencia. También son medidas de frecuencia. Prevalencia, incidencia. Son medidas de frecuencia. Cuando hacen las tesis, yo no sé por qué, a pesar de que siempre lo decimos, mucho les gusta utilizar la palabra incidencia. Cuando hacen un trabajo, hacen su tesis, ponen incidencia de la enfermedad A en pobladores de Selva Lema. Y cuando revisamos, no es incidencia. En vez de incidencia, le tienen que poner prevalencia. Pero yo no sé por qué les gusta la palabra incidencia.
hay que utilizar estas palabras, hay que utilizar la terminología de acuerdo a cómo es. ¿De acuerdo? Entonces, hoy día vamos a aprender cuál es la diferencia entre prevalencia e incidencia. Comencemos con prevalencia. Prevalencia es un valor en porcentaje, ¿ya? Es un valor en porcentaje que resulta de dividir número de casos con la enfermedad en un momento dado dividido el total de la población en ese momento. En otras palabras, este es un estudio transversal. Ya saben qué significa un estudio transversal. Número de casos con la enfermedad en un momento dado. Una sola vez hacemos la medición, dividido el total de la población en ese momento. Dividido el total de la población en ese momento. Entonces, pongamos un ejemplo. Podríamos decir, a ver, quiero estudiar la prevalencia de gripe, voy a utilizar el mismo ejemplo que sus compañeros. Quiero estudiar la prevalencia de gripe en la asignatura, en los estudiantes que llevan la asignatura de bioestadística de la sección C. Entonces, sabemos que en la sección C tenemos 89 matriculados. Los 89 serían el total de la población. ¿De acuerdo? 89. Digo, quiero estudiar la prevalencia de gripe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El médico los tendrá que evaluar. Y van a decir, estudiante 1 no tiene gripe. Estudiante 2 sí tiene. Estudiante 3 sí tiene. Estudiante 4 no tiene. Estudiante 5 no tiene, etc. Los 89 son evaluados una sola vez en un momento dado. Y resulta que de los 89, 9 tienen gripe. Entonces ese 9 es el numerador. Número de casos con la enfermedad en un momento dado. Número de casos con la enfermedad en un momento dado. Sobre el total de la población en ese momento. Entonces, el número de casos que se ha encontrado es 9. Y dividimos entre el total, que son 89. Si hacemos esa división, ¿cuánto nos queda? A ver, 9 entre 89, ¿cuánto es? 9 entre... 0,10. Perfecto, pero en porcentaje, siempre se pone en porcentaje, sería 10,11%. Perfecto, muy bien que estén trabajando, siguiendo, así es que aprendemos, ¿no? 10,11%. ¿Cómo interpreto el resultado? Lo voy a decir. El 10,11% de estudiantes de la sección C que lleva bioestadística tienen gripe, tienen. Porque cuando se los ha evaluado se ha encontrado que tienen gripe. ¿De acuerdo? Muy bien, esta es una medida de frecuencia también que se utiliza en epidemiología. Y la otra medida es la incidencia acumulada o simplemente incidencia. ¿Y qué cosa es la incidencia? ¿Qué es la incidencia? La incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad durante el seguimiento, dividido total de la población en riesgo al inicio del seguimiento. Número de casos nuevos de una enfermedad durante el seguimiento dividido el total de la población en riesgo al inicio del seguimiento. La incidencia se puede calcular cuando hacemos estudios longitudinales prospectivos. Quiere decir que iniciamos en este momento
y hacemos el seguimiento hacia el futuro, prospectivo. Yo puedo hacer el mismo estudio, miren. Ahora yo digo, voy a estudiar la incidencia de gripe en la sección C que lleva bioestadística. Ya no digo prevalencia, ahora digo voy a estudiar la incidencia de gripe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A los 89 los evaluamos al inicio del semestre. A los 89. Tienen que estar sanitos. Si alguien, cuando evaluamos si alguien está con gripe, lo excluimos. Tienen que estar sanitos, porque les vamos a hacer el seguimiento. Comenzamos con los 89 sanos. Primera fase, hacemos una primera evaluación. Y tal vez en la primera fase encontramos 5 con gripe. Seguimos. Segunda fase, hacemos otra evaluación. Y tal vez ahí encontremos 2 con gripe. Al final del semestre, hacemos la última evaluación. Y tal vez encontremos 2 más con gripe. He decidido encontrar la incidencia en el semestre que estamos llevando la asignatura de bioestadística. Me puede salir el mismo resultado. Aquí me ha salido también 9, pero miren, estos 9 no los he encontrado enfermos. Estos 9 han adquirido la enfermedad durante el seguimiento. 9 entre 89 me sale lo mismo, 10,11%. Entonces, ¿qué voy a interpretar? Ahora vamos a decir, el 10,11% de estudiantes de la sección C que llevan bioestadística adquieren la enfermedad. Ya no digo tienen, no los encontré. Han adquirido a través del tiempo. Se dan cuenta que no es lo mismo decir prevalencia que decir incidencia. ¿De acuerdo? Utilicen el término de acuerdo a lo que están trabajando. Esas son las medidas de frecuencia que se utilizan en epidemiología, sencillísimas. La segunda parte que tenemos que trabajar es las pruebas diagnósticas. Si el médico no utiliza pruebas diagnósticas, no va a poder decir si la persona está enferma o está sana. Las pruebas diagnósticas son las herramientas que acompañan al médico en todo momento. El médico tiene que diagnosticar. Ningún médico va a decir, a mí no me interesa saber de pruebas diagnósticas. A todos les interesa saber de pruebas diagnósticas. A todos. Sean o no sean epidemiólogos. ¿De acuerdo? A todos. ¿Qué es lo que sucede con las pruebas diagnósticas? Las pruebas diagnósticas tienen una jerarquía. Hay pruebas diagnósticas que más se acercan a la realidad del paciente, porque el paciente tiene una realidad. El paciente está enfermo o está sano. Entonces, utilizando una prueba diagnóstica, el médico va a decir, ¿estás enfermo o estás sano? Y lo que se busca es coincidir lo más que se pueda con la realidad. Que no se equivoquen. Que a la persona que está enferma le digan que está enferma. Que a la persona que está sana le digan está sana. Que no se equivoquen. Que si está enferma no le digan no estás enferma, estás sana. No. ¿De acuerdo? Entonces, para eso van a utilizar pruebas diagnósticas. Y resulta que las pruebas diagnósticas tienen una jerarquía. Ya les dije, hay pruebas que más se acercan a la realidad y hay otras que no. Hay diversos tipos de pruebas. Para poder diagnosticar una misma enfermedad, hay diversos tipos de pruebas. Una prueba
prueba diagnóstica también es la primera que ustedes hacen cuando conversan con su paciente. Y de acuerdo a esa conversación, ustedes van a decidir y van a decirle, hazte un análisis de sangre, hazte un análisis de orina, sácate una placa radiográfica, hazte una resonancia magnética, hazte un ensayo inmunológico, etc. ¿De acuerdo? Entonces, los médicos tienen que saber manejar y de acuerdo a su especialidad, a lo que elijan, van a tener que conocer todas las pruebas diagnósticas, todas. Y van a tener que saber leer las fichas técnicas de las pruebas, los manuales de las pruebas, para que ustedes decidan qué prueba utilizar, de acuerdo a la condición del paciente. Y cuando decimos de acuerdo a la condición del paciente, nos referimos de acuerdo a la gravedad de su enfermedad. Una prueba será diferente a la otra. De acuerdo a la economía también del paciente. Hay pruebas más económicas y hay pruebas más caras. De acuerdo al tiempo en que necesitarían el resultado. Hay pruebas que se hacen en Arequipa, hay pruebas que se hacen en Lima. Las muestras de Arequipa las mandan a Lima y hay muestras que las mandan al extranjero. Depende, eso ya el médico lo va a aprender, lo va a saber manejar. ¿De acuerdo? Hay mejores pruebas. A estas mejores pruebas les decimos gold estándar o les decimos estándares de oro. Los estándares de oro son los que más se acercan a la realidad del paciente. Pero estos estándares de oro pueden ser caros, pueden no estar en el lugar en donde está el médico diagnosticando a su paciente, ¿no? Puede que esas mejores pruebas, esos estándares de oro, no estén en Arequipa, estén en Lima. Recuerden que al inicio de esta pandemia, aquí en Arequipa no se hacía el diagnóstico de la COVID. Las muestras las estaban mandando a Lima. Y regresaba el resultado en 4 días, en 5 días, etcétera, ¿no? Y ya después llegaron las pruebas, las famosas pruebas rápidas y las pruebas moleculares. De las dos, la prueba molecular será el estándar de oro, la prueba rápida no. Pero entonces, todo el tiempo están investigando. Este tema es muy importante en medicina. Están investigando las pruebas diagnósticas. Pero no se trata de decir, esta es la prueba diagnóstica que yo voy a utilizar, porque se le antojó. No, le tenemos que hacer un tratamiento estadístico para demostrar la validez y la seguridad de la prueba. Eso se tiene que demostrar, la validez y la seguridad de la prueba. Y entonces hay cálculos que hacer. ¿De acuerdo? Ese es el enfoque de esta parte, de hablar de las pruebas diagnósticas. Para esto, todo médico debe saber esta tabla. Bien clarita, sí, de memoria, todos. No los epidemiólogos, nada más, todos. Aquí tenemos un verdadero diagnóstico. Esta es la realidad de la persona. ¿La persona está enferma o está sana? La persona está enferma o está sana. Ese es el verdadero diagnóstico. ¿Quién se acerca al verdadero diagnóstico? Las mejores pruebas que existen. Frente a este verdadero diagnóstico, el médico utiliza una prueba para dar el resultado. Y esa prueba que utiliza el médico o es positiva o es negativa. Si la prueba salió positiva, significa como resultado de la prueba que la persona está enferma. Y si sale negativa, que está sana. Pero este es el resultado de la prueba, positiva o negativa. Y esta es la realidad de la persona, ¿está enferma o está sana? Entonces tenemos 4 casos. Por favor, esto nos los aprendemos en este orden. ¿De acuerdo? Enfermo aquí, sano aquí. Positivo en la primera fila, negativo en la segunda fila. Entonces tenemos 4 casos. El primero,
verdadero positivo. ¿Qué significa que sea verdadero positivo? Significa que en la realidad la persona está enferma. Y cuando el médico le hace la prueba diagnóstica, le sale positivo. Es lo perfecto, ¿no? Es lo perfecto, eso es lo que queremos todos. Que la prueba de diagnóstico coincida con la realidad. Falso negativo. ¿Qué pasó aquí? La persona está enferma y el resultado de la prueba salió negativo. Este es un error. En la realidad está enferma. La prueba salió negativa. Se equivoca. Falso positivo. La persona está sana. La prueba salió positiva. Otro error. La prueba salió sana. Perdón, la persona está sana y la prueba salió positiva. Y el último grupo, la persona está sana y la prueba salió negativa. Correcto. Esto está bien. Pero a ver, yo les pregunto a ustedes rápido. Sabemos que debemos disminuir lo más que se puedan los errores. Pero si le queremos poner jerarquía a estos errores, ¿cuál de los dos será peor? ¿Cuál de los dos es peor cometer, no? Lógicamente, ¿cuál de los dos será peor? ¿El falso negativo o el falso positivo? El falso negativo. Falso negativo. ¿Por qué? Porque la persona está enferma y le das un diagnóstico incorrecto. Perfecto, perfecto, ¿no? La persona está enferma. La persona está enferma y necesita iniciar su tratamiento de inmediato. Pero si le dices estás negativo, la enfermedad va a seguir avanzando. Este caso tampoco debiera ocurrir, ¿no? Pero bueno, digamos entre comillas que nos perdonen, ¿no? Si se han equivocado aquí, bueno, pues ya, no hay problema, no está sano y por gusto inició un tratamiento. ¿Ya? Esto no los aprendemos así, por favor, es muy importante. Entonces, para las pruebas de diagnóstico, se tiene que calcular valores que determinen su validez y valores que determinen su seguridad. La validez y la seguridad de una prueba diagnóstica. ¿De acuerdo? La validez y la seguridad de una prueba diagnóstica. Entonces, vamos al comienzo. Aquí. Sensibilidad y especificidad determinan la validez de una prueba. ¿Cómo se calcula la sensibilidad y la especificidad? La sensibilidad se calcula dividiendo, mejor nos vamos a la tablita acá. Ahí está la simbología, ¿no? Pero aquí lo vamos a entender mejor. Se calcula dividiendo los verdaderos positivos entre el total de enfermos. ¿De acuerdo? La sensibilidad se calcula dividiendo los verdaderos positivos entre el total de enfermos. El resultado de sensibilidad es como que nos dice la capacidad que tiene la prueba de detectar a los verdaderos positivos. Recuerden que cuando dividimos aquí nos queda un valor que corresponde al valor que estamos calculando, ¿no? Dividido 1, el denominador siempre va a ser 1. Entonces, la sensibilidad es el valor que nos dice qué capacidad tiene la prueba para detectar a estos que son verdaderamente positivos, a los que están enfermos y que la prueba salió positiva. Si decimos especificidad, la otra medida es la especificidad. La especificidad se calcula dividiendo verdaderos negativos entre el total de sanos. ¿Ya? Verdaderos negativos entre el total de sanos.
Y este resultado nos indica la capacidad que tiene la prueba de detectar a los que verdaderamente están sanos. ¿De acuerdo? Eso es sensibilidad y especificidad. Capacidad que tiene la prueba de detectar a los verdaderos positivos es su valor de sensibilidad. Capacidad que tiene la prueba de detectar a los verdaderos negativos es su valor de especificidad. Veamos un ejemplo. Este ejemplo pertenece a evaluar la próstata en varones mayores, ¿no? Entonces, los médicos todavía lo hacen, ¿no? Hacen el tacto rectal. Y cuando hacen la prueba del tacto rectal, dicen, tu próstata es anormal. Es como que le dice positivo. O tu próstata es normal. Es como que le dice negativo. Pero no solamente existe esta técnica de diagnóstico, existe el estándar de oro, que es la biopsia prostática. Cuando alguien se hace biopsia, su resultado va a ser cáncer o patología benigna. Enfermo, sano. Por favor, siempre en esa ubicación, respetemos esa ubicación. Entonces, se ha trabajado con 2.641 personas y se las ha distribuido. Estas 2.641 personas han sido sometidas a las dos pruebas, a esta prueba diagnóstica de tacto rectal y también al estándar de oro, biopsia prostática, y se las ha distribuido. Por ejemplo, 634 significa que cuando le hicieron tacto rectal, le dijeron su próstata es anormal. Y cuando se hizo biopsia, les dijeron tienes cáncer. Ahí no hay problema, es un verdadero positivo. 487. Cuando se hizo tacto rectal, le dijeron normal. Y cuando se hizo biopsia, le dijeron tienes cáncer. Aquí el tacto rectal se equivocó. Esta es la realidad. Este es el estándar de oro. Este se acerca más a la realidad de la persona. Esta es la prueba que se está analizando. 269. Cuando se hizo tacto le dijeron es anormal. Y cuando se hizo biopsia le dijeron está sano. También se equivocaron. 1251. Cuando se hizo tacto, le dijeron él es normal. Y cuando se hizo biopsia, coincidió, ¿no? También es normal. Los datos están distribuidos así. Entonces, calculemos sensibilidad y calculemos especificidad. Sensibilidad. Primero, sensibilidad. La capacidad que tiene la prueba de detectar a los verdaderos positivos, a los que están verdaderamente enfermos. Para sensibilidad tenemos que dividir verdadero positivo, 634, entre el total de los que tienen cáncer, 1121. Y sale 56,56. 56,56. ¿Qué significa este resultado? Mírenlo aquí en el gráfico. Estamos dividiendo 634 entre el total. Entonces me sale 56,56. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que de 100 personas que tengan cáncer, esta prueba del tacto rectal solo está detectando a 57. ¿De acuerdo? De 100 que tienen cáncer, el tacto rectal solo detecta 57. Yo les pregunto, ¿es una buena prueba para detectar cáncer de próstata? El tacto rectal, mejor completo, el tacto rectal es una buena prueba para detectar cáncer de próstata. A ver, ¿qué me dicen? No, doctora.
¿Por qué no? Porque su sensibilidad es baja. Claro, ¿no? Realmente es baja, estamos acercándonos al 50%. Imaginen que a 50% nomás les digan, del 100% de enfermos, que solamente les digan al 50% si tienen la enfermedad. ¿Y qué pasa con el otro 50%? ¿No? Pero bueno, igual la utilizan, ¿no? La utilizan. Ahora veamos la especificidad. ¿Qué sucede con la especificidad? La especificidad es una división, ¿no? Los que verdaderamente están sanos, sería los verdaderos negativos, 1251 entre 1520. Si dividimos 1251 entre 1520, nos sale 82,30%. Cuando calculamos especificidad, estamos calculando la capacidad que tiene la prueba de detectar a los que verdaderamente están negativos, a los que verdaderamente están sanos. Entonces, si nos ha salido 82,30, podríamos decir, ¿no? De 100 personas, todo esto, de 100 personas sanas, el tacto rectal las detecta como sanas a 83. De 100 personas sanas, el tacto rectal está detectando como sanas a 83. Entonces, ¿podemos decir que el tacto rectal tiene buena especificidad? Relativamente sí. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. De 100 está detectando a 83. Está bien. En poco porcentaje se está equivocando. Entonces, miren, el tacto rectal tiene mejor especificidad que sensibilidad. El tacto rectal detecta mejor a los que están sanos que a los que no están sanos. ¿Sí? Esas son las pruebas que nos determinan la validez. Y el otro tema es valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Estos valores predictivos determinan la seguridad de la prueba. ¿Qué tan segura es la prueba? ¿Cuánto puedo confiar en la prueba? ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos? Valor predictivo positivo va a ser igual al verdadero positivo dividido verdadero positivo más falso positivo. Mejor nos vamos a la tablita de aquí. Aquí. Para calcular el valor predictivo positivo, utilizamos el verdadero positivo entre el total de positivos. Recuerden que estos son los positivos, ¿no? Próstata normal son los positivos. Verdadero positivos entre el total de positivos. Y para calcular el valor predictivo negativo, el verdadero negativo entre el total de negativos. ¿De acuerdo? Entre el total de negativos. Aquí hemos hecho el cálculo y tenemos valor predictivo positivo. Es el verdadero positivo entre el total de positivos. Y el valor predictivo negativo, el verdadero negativo entre el total de negativos. El valor predictivo positivo nos ha salido 70,21%. Y el predictivo negativo 71,98%. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Si nosotros leemos, nos dice, el valor predictivo positivo es la proporción de individuos con una prueba positiva que presenta la enfermedad. Entonces vayamos aquí, miren, vayamos aquí. El valor predictivo positivo lo hemos sacado dividiendo esto entre esto. Entonces, yo puedo decir, de 100, aquí, de 100 que tengan prueba positiva, estoy hablando del tacto rectal, de 100 que tengan prueba positiva de tacto rectal,
efectivamente van a tener cáncer 71. Y el valor predictivo negativo, de 100 que les digan que su próstata es normal, efectivamente va a ser normal en 72. Entonces, no son tan malos los valores, ¿no? No son tan malos los valores del tacto rectal. No son tan malos. Aquí hay una clasificación. Si los resultados de estos cálculos de sensibilidad, de especificidad, los valores predictivos, si son mayores a 95, se considera que la prueba es excelente. Excelente. Yo he leído por ahí en alguna técnica de diagnóstico 98%, tanto de sensibilidad como de especificidad. No necesariamente tienen que tener los dos valores iguales. Miren que el tacto rectal tiene mejor especificidad que sensibilidad. Sería bueno que los dos valores fuesen iguales, ¿no? Pero no siempre va a ser así. Entonces, por eso es que les digo que los médicos ya van a aprender a utilizar una prueba diagnóstica. Lo que tienen que saber ahora es cómo leer los resultados. Toda prueba tiene su ficha técnica y entonces tienen que leer y entender lo que significa. Se considera una buena prueba diagnóstica entre 80 y 94%. Regular entre 50 y 79. Mala, menor de 50. Entonces, consideremos esa clasificación. Muy bien. Y la tercera parte, la primera eran las medidas de frecuencia, la segunda las pruebas diagnósticas, y la tercera parte de apoyo de la estadística a la epidemiología son los factores de riesgo. Antes que me olvide, no solamente existen estos valores, por favor, no solamente existen estos, no solamente existe sensibilidad y especificidad, hay muchos más valores que calculan para las pruebas de diagnóstico, pero aquí nos interesa que una prueba tenga buena validez para ser utilizada. Nos interesa sensibilidad y especificidad. Y también nos interesa que una prueba tenga seguridad, valores predictivos. ¿Ya? Hemos dado prioridad a eso, pero hay más cálculos que hacen. ¿De acuerdo? Ya los estudiarán en la asignatura que corresponda, ¿no? Ya eso es mucho más específico. Bien, les decía entonces que la tercera parte es hablar de los factores de riesgo. Un factor de riesgo es todo aquel elemento, toda aquella causa que va a provocar el desarrollo de una enfermedad. En la actualidad hay muchos factores de riesgo. Prácticamente todo es un factor de riesgo. No usas mascarilla es factor de riesgo. No te lavas las manos es un factor de riesgo. Comes lechuga es un factor de riesgo. Van a decir, ¿y por qué la lechuga es un factor de riesgo? Porque es una planta de tallo corto que si no la desinfectas bien, vas a poder desarrollar una enfermedad. Todo, ¿no? Que si consumes harinas, que si consumes arroz, que si consumes más, que si mezclas carbohidratos, que si respiras el aire que está contaminado, ¿no? El aire que respiramos es un factor de riesgo. Tiene muchas partículas en suspensión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la tarea del médico? La tarea del médico es demostrar si el factor de riesgo está o no está asociado a la enfermedad. Si el factor de riesgo es el que está provocando que se desarrolle una enfermedad. Esa es la tarea del médico, eso tiene que demostrar. Entonces, hay medidas de riesgo. Hay medidas que nos permiten demostrar si el factor de riesgo está asociado o no con una enfermedad. Dos medidas específicas.
riesgo relativo es una y odds ratio es otra. Recuerden que en la estadística no utilizamos la misma estadística para todo. Hemos dicho, hay estadística para variables cualitativas, hay estadística para variables cuantitativas. Aquí seguimos hablando de ese tema, solo que depende del diseño de estudio. ¿De acuerdo? Entonces, la primera medida que vamos a estudiar es el riesgo relativo. Le podemos decir R mayúscula. ¿Qué hace el riesgo relativo? Es un valor que mide la fuerza de asociación entre el factor de riesgo, entre la exposición al factor de riesgo y el desarrollo de la enfermedad. El riesgo relativo mide la fuerza de asociación entre la exposición al factor de riesgo y el desarrollo de la enfermedad. Para poder calcular riesgo relativo, nosotros necesitamos, esto bien claro, aquí viene la diferencia. Para calcular riesgo relativo, necesitamos que sea un estudio longitudinal, un estudio prospectivo, es un estudio de seguimiento. ¿Por qué? Porque para calcular riesgo relativo necesito incidencia. Y ya saben que la incidencia son casos nuevos de la enfermedad durante el seguimiento. Repito, ¿cuándo utilizo esta medida que se llama riesgo relativo? Cuando se tiene un estudio longitudinal, un estudio prospectivo, de aquí hacia el futuro, porque se necesita conocer incidencia. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es incidencia en expuestos dividido incidencia en no expuestos. Nos vamos a la tablita. Esta tabla es estricta otra vez. Aquí están enfermos, aquí están sanos. Primera fila, expuestos al factor de riesgo. Segunda fila, no expuestos al factor de riesgo. ¿De acuerdo? Este orden es estricto. Aquí va A, B, C, D. En ese orden. ¿De acuerdo? Entonces no nos aprendamos de memoria que tenemos que dividir A sobre A más B. No. Entendamos de qué se trata. Cuando nos dice en el numerador incidencia en expuestos, significa que yo me voy a los expuestos. Y si me dicen incidencia, quiere decir los que están enfermos. Enfermos entre el total de expuestos. Eso es incidencia en expuestos. Los que están enfermos entre el total de expuestos. Y si me dice incidencia en no expuestos, son los que están enfermos del total de no expuestos. ¿Ya? Enfermos del total de no expuestos. Así calculamos riesgo relativo. Veamos un ejemplo. Distribución de gestantes según exposición pasiva al humo de tabaco y peso de recién nacidos. Distribución de gestantes según exposición pasiva al humo de tabaco y peso de recién nacidos. Aquí tenemos recién nacidos de bajo peso, sí tienen bajo peso, no tienen bajo peso. Decir que sí tienen bajo peso es como decir que están enfermos y no tienen bajo peso, sanos. Siempre en ese orden, por favor. Exposición, sí expuestas al humo de tabaco, no expuestas al humo de tabaco. Esto es A, B, C, D. Para hallar el riesgo relativo, como es un estudio de seguimiento, se supone que aquí están estudiando, están observando, están midiendo en las embarazadas, ¿no? Se embarazaron, seguimiento los 9 meses hasta que nace el bebé. Entonces, es un estudio prospectivo, longitudinal, hacia el futuro, permite conocer incidencia. Calculamos riesgo relativo, decidimos, escogemos
riesgo relativo. ¿A qué es igual riesgo relativo? Incidencia de expuestos, incidencia no expuestos. Entonces, ¿qué ven el numerador? Me voy a los expuestos. 20 entre 853. ¿De acuerdo? Los que se han enfermado son 20 entre el total de expuestos. ¿Y qué ven el denominador? 14 entre 1620. No expuestos, los que se han enfermado en no expuestos, entre el total de no expuestos. Dividimos y nos sale 2,71. 2,71 pertenece al numerador. En el denominador tendremos 1. ¿De acuerdo? 2,71 pertenece al numerador y en el denominador pondremos 1. ¿Cómo interpretamos? ¿Qué significa esto? Ahí diremos, por cada niño, porque en el denominador tenemos 1, por cada niño que tenga bajo peso, de hijo de madre no expuesta, va a haber 3 que nacen con bajo peso, hijos de madres expuestas. Una vez más, por cada niño que tiene bajo peso, hijo de madre no expuesta, va a haber 3 que tienen bajo peso, hijos de madres expuestas. Entonces, eso ya está demostrando que sí hay asociación entre la enfermedad y la exposición al factor de riesgo. Si nos hubiese salido 1, ahí sí hubiésemos dicho no tiene nada que ver. Van a ser 1 con bajo peso si se expone, igual van a ser 1 con bajo peso si no se expone, es igual, da lo mismo. Pero no, aquí hay 3 de bajo peso si su madre se expone. Eso ya nos indica que sí hay asociación, es la fuerza de asociación. Pero a este RR hay que calcularle otro valor. Hay que calcularle este valor. Fracción atribuible en los expuestos. ¿A qué es igual? Incidencia en expuestos, ya sabemos que son los enfermos del total de expuestos, menos incidencia en no expuestos, enfermos del total de no expuestos, dividido incidencia en expuestos. Para la misma tabla, calculamos el valor. Incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos, dividido incidencia en expuestos. Nos sale 0,6314, 63,14%. ¿Qué significa este resultado? Cuando hemos calculado RR, hemos dicho 3. Hay 3 niños que nacen de bajo peso porque su madre estuvo expuesta. Cuando hacemos este cálculo, nos sale 63,14%. ¿Qué significa hablar de fracción atribuible en los expuestos? Significa que de 100 niños que nazcan con bajo peso, 64, ya si redondeamos como hemos dicho, 64 tienen bajo peso porque sus madres se expusieron al humo del tabaco. Eso nos dice la investigación que se ha hecho. Repito, de 100 niños que nazcan con bajo peso, 64 van a tener bajo peso porque sus madres se expusieron al humo del tabaco. Importantísimo el resultado, porque con eso los médicos dicen, pues no, madres embarazadas, no beber, no fumar, no exponerse al humo del tabaco. El riesgo es que los niños nazcan con bajo peso. Y creo que ya les dije en otro momento, ¿no? No podemos decir, pero va a crecer, pero va a ganar peso. No, el bajo peso se puede asociar con el desarrollo
intelectual también. Y el bajo peso, de todas maneras, deteriora ese desarrollo, disminuye la capacidad intelectual en las personas. Ese es el cuidado que hay que tener. ¿De acuerdo? En resumen, el riesgo relativo se calcula en un estudio longitudinal, en un estudio prospectivo, en un estudio en donde se conoce la incidencia. Pero va a haber estudios en donde no conocemos la incidencia. Cuando no conocemos la incidencia, tenemos que calcular otra medida que se llama odds ratio. Tiene muchos nombres, ahí se los he puesto. Odds ratio. ¿Cuándo se calcula odds ratio? Cuando se tiene estudios de casos y controles. Cuando no se conoce incidencia. Los estudios de casos y controles son estudios retrospectivos. Recuerden ustedes, eso ya lo hemos estudiado en otra fase. Los casos y controles. Los casos son los que tienen la enfermedad ahora. Y vamos a estudiar cuál fue su factor de riesgo en el pasado. ¿Cuál fue la exposición en el pasado? ¿De acuerdo? Entonces, si estudio hacia el pasado, no voy a conocer incidencia de ninguna manera. Incidencia son casos nuevos de la enfermedad. Por lo tanto, aquí utilizamos la medida de riesgo que se llama odds ratio. Igual hay una tablita en donde pondremos casos, controles. Ya saben que casos son los que tienen la enfermedad, controles son los que están sanos. Expuestos, estos serán expuestos en el pasado y no expuestos en el pasado. Como no hay incidencia, utilizo OR. Y OR es multiplicar en cruz. A por D dividido B por C. Así de simple. A ver, aquí tenemos un ejemplo. En un estudio de casos y controles se quiere determinar si el consumo de fibra es o no un factor de protección para el cáncer de colon. ¿Es o no un factor de protección para el cáncer de colon? Si revisamos la información, este 92 representará a 92 personas que tienen cáncer de colon y que en el pasado estuvieron expuestos al factor de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo? La fibra, ¿no? Entonces, 92 que tienen cáncer, pero que sí consumieron fibra. 108 tienen cáncer, no consumieron fibra. 160 son sanos, sí consumen fibra. 140 son sanos, no consumen fibra. Como es un estudio retrospectivo, casos y controles, calculamos OR. Multiplicamos 92 por 140. Y ese resultado lo dividimos entre 160 por 108. Si hacen esa operación, sale 0,75. 0,75. ¿Cómo lo interpretamos? También se puede interpretar así. Si el OR salió 1, significa que da lo mismo. Es lo mismo si consume o no consume fibra. Da lo mismo. Si el OR sale menor a 1, como el nuestro, nos ha salido 0,75, es menor a 1. Ahí el factor cumple función protectora. Cumple función protectora. No nos hace daño. El consumir fibra no es que vamos a tener cáncer de pulmón, es un factor protector. Y eso sí dice, ¿no? Consume fibra, consume verduras, consume frutas, consume fibra. Va a ayudar a la evacuación de las heces fecales. ¿De acuerdo? Entonces, factor protector. Pero ¿qué hubiese pasado si hacemos el cálculo y el OR nos hubiese salido 2? Si nos hubiese salido 2, el OR es mayor a 1.
Eso significa que si consumen fibra, es un factor dañino. Ese factor de riesgo es dañino. Ese sí más bien está contribuyendo a que se produzca el cáncer de colon. ¿De acuerdo? Entonces, los comparamos con uno. Si es igual, no hay problema. Da lo mismo si se está expuesto o si no se está expuesto. Si es menor a 1, la exposición es un factor protector. Y si es mayor a 1, la exposición es un factor dañino. Muy bien. Y finalmente, Doctora, dime. un compañero se le acaba de ir la luz, Piero Abarca, me indica que sí, me puede avisar. Piero Abarca, ¿no? Sí, sí, doctora. Ya. Ya, doctora. A ver. Ya. Bien, entonces les decía que cuando calculamos estas medidas de riesgo, riesgo relativo, odds ratio, tenemos que fijarnos si es un estudio prospectivo o si es retrospectivo, ¿no? Para ver si hay incidencia o no. Solo hay incidencia cuando es prospectivo, cuando es hecho hacia el futuro. Y finalmente terminamos con este tema, cálculo de los intervalos de confianza. Nosotros hemos calculado intervalos de confianza cuando hemos hablado de tamaño de muestra, ¿no? Y ahí dijimos, podemos calcular al 95% unilateral, 95% bilateral o 99%. ¿Sí? Entonces, aquí para las medidas de riesgo, tanto para riesgo relativo como para odds ratio, se puede calcular estos intervalos de confianza. Cambia un poquito la forma del cálculo. Aquí el intervalo de confianza va a ser igual a E. E es el número elemental y está elevado a un exponente. Es E elevado a un exponente. Todo esto es el exponente. ¿Qué tenemos en el exponente? Primero, logaritmo natural del riesgo relativo. Para el caso de los niñitos de bajo peso que sus madres fuman, nos ha salido 3. Aquí le pondremos logaritmo natural de 3. Más, menos. 1,96 es el zeta de alfa. Y el zeta de alfa 1,96 ya saben que es para 95% bilateral. Multiplicado por la raíz cuadrada de 1 sobre A menos 1 sobre A más B. Estos de aquí son los valores de la tabla. A ver si regresamos a la tablita de riesgo relativo. Aquí está. Esto será A. Enfermo, expuesto. B. Sano, expuesto. C. Enfermo, no expuesto. D. Sano, no expuesto. Entonces, simplemente reemplazamos esos valores en la ecuación. ¿Y qué vamos a tener? Miren, vamos a tener E elevado a este valor más menos este valor. Y ya saben ustedes que si restamos, vamos a tener un valor inferior. Y si sumamos, un valor superior. Solo que aquí va a ser E elevado a un valor inferior y E elevado a un valor superior. Tienen que terminar de hacer el cálculo. En la calculadora está E elevado al valor. Ponen en la calculadora E elevado al valor que les salga y les va a dar el resultado del intervalo. No se resta, es un intervalo. Vamos a tener un valor inferior y un valor superior. No se resta. Hay un guión que separa los dos valores, pero no se resta. ¿De acuerdo? Y lo mismo para riesgo relativo. Cada medida tiene su propia fórmula. Riesgo relativo, odds ratio, se calcula bajo el mismo principio. ¿Cómo se interpreta? Esto es lo importante. ¿Cómo se interpreta? Entonces, imaginemos, ya sea en RR o ya sea en OR,
tienen el intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza les ha salido, por ejemplo, entre 0,6 guión 5,2, ¿de acuerdo? El intervalo siempre debe tener dos valores. No se resta, dos valores. Valor inferior 0,6, valor superior 5,2. Nosotros tenemos que ubicar el 1. Y entonces aquí nos dice, si 1 cae dentro del intervalo, en este caso, si el intervalo es de 0,6 a 5,2, el 1 está dentro. Repito, si el intervalo va de 0,6 a 5,2, el 1 está dentro. Es mayor a 0,6, que es el valor mínimo. Entonces decimos, P es mayor a 0,05. No hay diferencia significativa. ¿Eso qué quiere decir? Que los que se enferman por la exposición es igual a los que se enferman por la no exposición. Es igual, es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces repito, si el 1 está dentro del intervalo, decimos P mayor a 0,05. No hay diferencia significativa. Pero ¿qué pasa en el segundo caso? El intervalo es mayor a 1. Por ejemplo, hacemos el cálculo y el intervalo nos sale de 3 a 8. 3-8. El valor mínimo del intervalo es 3. El 1 está por debajo de 3. Por eso decimos, el intervalo es mayor a 1. De 3 a 8 es mayor a 1. Ahí, P es menor a 0,05. El riesgo es estadísticamente significativo. ¿Eso qué quiere decir? Que es peligroso exponerse a ese factor de riesgo. Es dañino. El riesgo es estadísticamente significativo. Insisto, si el intervalo es mayor a 1, el intervalo puede salir, por ejemplo, entre 3 y 8. Está mayor a 1. El 3 es mayor que 1. El valor mínimo del intervalo es 3, es mayor a 1. Entonces, ahí sí hay riesgo. Es muy problemático exponerse a ese factor de riesgo. Y finalmente, si el intervalo es menor a 1, puedo tener un intervalo que va de 0,2 a 0,8. 0,8 es el valor superior del intervalo y el 1 está más arriba todavía. Por eso decimos si el intervalo es menor a 1. P es menor a 0,05 y ahí se está frente a un factor de protección. Ahí la exposición al factor de riesgo es un factor de protección. Así como en el ejemplo del cáncer de colon y la fibra. Es un factor de protección. Aquí en las diapositivas tienen algunos otros ejemplos para que ustedes practiquen el cálculo. Ubiquen, aquí va enfermo, aquí va sano. Ubiquen, por favor. Lean bien, ubiquen. Y para este tema tenemos la práctica 17. Medidas estadísticas en epidemiología. Hay cálculos que hacer, hay que interpretar, hay que construir una tablita. Ustedes la hacen la práctica para el día que está programada como plazo máximo, ¿de acuerdo? Desarrollan su práctica, cumplen con la presentación tal cual. La próxima semana, ¿qué tareas tenemos? El día 17, domingo 17, es el plazo máximo para entregar el informe del artículo, completo, con todo ya, con todo. Y entre el lunes 18 y el viernes 22, según sus horarios, la primera hora yo voy a desarrollar la práctica para hacer un repaso de todo este tema. La voy a desarrollar la práctica, ¿de acuerdo? Repito, ustedes la hacen y la presentan, pero la próxima semana, en la primera hora, yo desarrollo la práctica. Y en la segunda hora y las otras dos de la otra clase, exponemos. Todos se preparan para la exposición. En ese momento elegimos a una sola persona para exponer. Terminamos
hasta el jueves 21 y el jueves 28 es el examen de la tercera fase. ¿Ya? El jueves 28 es el examen de la tercera fase. Y con eso terminamos nuestro semestre. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Doctora, Doctora, disculpe, sobre la exposición, ¿cuánto tiempo tiene cada grupo para exponer? Y usted elige el que expone, ¿verdad? Sí, en ese momento vamos a elegir. Lo más que necesitarán pues será 10 minutos, ¿no? No creo que sea más. En 10 minutos nos van a contar qué cosa es lo que han hecho. No tenemos que detallar todo, ¿no? Nunca terminaríamos. Entonces, exponer es explicarnos cómo han hecho el trabajo, cuáles son los resultados principales. Nadie se va a poner a exponer todos los datos que tenga una tabla, así no es. Se expone el resultado mayor, el resultado menor, de acuerdo a los objetivos que se hayan planteado, ¿no? Entonces, 10 minutos como máximo para cada grupo. ¿Qué más? Ya, doctora, muchas gracias. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? ¿Quién más quería preguntar? doctora, Dime, Alejandro. o sea, en la exposición, mm, ¿nos podría dar más o menos un ejemplo de cómo exponemos? O sea, tenemos que dar la introducción, todo eso, ¿no? Y explicar, pero no muy detallado, dice, ¿no? Nuestra investigación. Claro, no. Por ejemplo, a ver, ¿qué están estudiando? Ya, están estudiando, no sé, bastante han estudiado sobre el estrés, ¿no? En estas épocas de pandemia y qué cosa es lo que sucede con el rendimiento de los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Entonces dirán, comenzarán diciendo, pues, ¿no? El título del trabajo es tal, los participantes somos tales, en la introducción tendrán que decir el estrés se provoca o tiene estas características, lo cual puede afectar al rendimiento académico de los estudiantes. El objetivo del trabajo es encontrar qué relación existe entre el estrés y el rendimiento de los estudiantes en esta época de cuarentena. La metodología que hemos desarrollado es, primer párrafo, es un estudio descriptivo, transversal, se ha trabajado en 20 personas, que se ha calculado el tamaño de muestra, se ha considerado los criterios de inclusión tales, los criterios de exclusión tales. Y se ha aplicado una encuesta que ha sido elaborada en base a 10 preguntas, cada estudiante tenía que responder de tal forma, y recogido los datos, hemos aplicado estadística descriptiva para variables cualitativas. Hemos calculado proporción, hemos calculado, no sé, ¿no? Razón, ustedes dicen eso. Si quieren encontrar la relación, hemos aplicado la prueba de chi cuadrado y nada más. Ya está. Ahora, yo les puedo preguntar y les puedo decir, ¿y por qué aplicaste chi cuadrado? Entonces ahí me dirán, ¿no? Porque yo he estudiado variables cualitativas. Ah, ya, perfecto. Estás demostrando que sabes por qué has aplicado chi cuadrado. Los resultados obtenidos son que del grupo estudiado, el 10% tenía estrés. Y que cuando hemos aplicado la prueba de chi cuadrado, efectivamente el estrés está relacionado con el rendimiento académico. Ese es su resultado. No necesitan decirme, uno tenía estrés porque todo el tiempo estuvo en su casa y nunca salió de su casa. 7 tenían estrés porque no sabía cómo utilizar las herramientas para poder estudiar. No tienen que detallar uno por uno. Tienen que ver cuál es el resultado final que están obteniendo de acuerdo a los objetivos que se han planteado. Y luego hacen referencia a la discusión. Dirán, ¿no? Un estudio similar ha sido desarrollado en Colombia, en donde los resultados que han obtenido son estos, muy similares a los nuestros, o superiores a los nuestros, o menores que los nuestros, ¿no? Detallar unas 2, 3 comparaciones que hagan, finalmente se concluye que el estrés en la pandemia, el estar encerrados en la casa,
disminuye el rendimiento académico de los estudiantes. Punto. ¿De acuerdo? Entonces, eso no les va a llevar más de 10 minutos, máximo 10 minutos. Pero si alguien va a querer exponer dato por dato de la tabla, así como les he explicado ahora, ¿no? ¿Qué significa 20? 20 son 20 niños de bajo peso que sus madres fumaron. ¿Qué significa 40? Niños que peso normal, pero que sus madres fumaron. Eso ya no, eso ya no. Para la explicación, para que aprendamos cómo funciona, está bien, pero para exponer un trabajo de investigación, ya no. ¿Está más claro? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, el artículo lo pueden tener y lo pueden pasar como artículo, o si quieren, elaboran pues diapositivas, pocas, ¿no? Poquísimas, ¿no? Que les sirva de ayuda para lo que van a explicar, para resaltar lo que quieran mencionar prioritariamente de la investigación desarrollada. ¿Algo más? Bueno, cualquier duda que tengan, escríbanme, yo les voy a resolver. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí nos quedaremos entonces. No se olviden de cumplir